Entonces, vamos a demostrar este teorema de completación de medida. No sé si, a ver, ¿qué estamos? Bueno, definimos medida abstracta, ¿cierto? Definimos medida abstracta, claro, que era una función de una sigma definida sobre una sigma álgebra en cero infinito, puede ser infinito, ¿cierto? Que asigna el valor cero al conjunto vacío y es numerablemente aditiva. ¿Ya? O sea, tengo una familia disjunta, entonces, claro, la medida de la unión en la suma de las medidas. ¿Sí? Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Y propiedades básicas, que son fáciles de comprobar. Y entonces ahora vamos a ver algo un poco más eh, elaborado, que es la completación de medida. Entonces, voy a considerar un espacio de medida, entonces un conjunto, una sigma álgebra definida sobre el conjunto, una medida, y voy a considerar el conjunto de los elementos de la sigma álgebra que miden cero. Es el null set. Entonces, el conjunto eh, conformado por uniones de elementos de la sigma álgebra y subconjuntos de nulos, ¿sí? También llamado despreciable, ¿eh? Un nombre no es muy elegante, pero también se hacen llamar así, en español al menos, los despreciables. ¿Ya? Claro, entonces, subconjuntos de conjuntos de medida nula no tienen por qué a priori estar acá. No tienen por qué estar acá a priori. ¿Sí? Ahora, si yo tomo las uniones de todos los tipos que están en la sigma álgebra y estos subconjuntos de conjuntos de medida nula, entonces este conjunto es una sigma álgebra y yo puedo extender la medida a este nuevo conjunto, a esta nueva sigma álgebra. ¿Sí? Y eso es lo que voy a llamar completación de medida, porque vimos que una medida era completa si todos los que eran subconjuntos de medida de elementos de medida nula están en la sigma álgebra. Entonces, por construcción, esta medida va a ser completa. ¿Sí? Y es la única. Es la única. ¿Ok? Ok, veamos la demostración. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Duda? ¿Respecto del enunciado, por lo menos? Yo al menos estoy bien. Bien. Estoy siguiendo Follan, recuérdenlo. Ok, entonces quiero ver que esta es una sigma álgebra. Entonces, recordemos que una sigma álgebra es un subconjunto de las partes del conjunto que contiene el vacío de todo el conjunto. Como este ya se forma con la sigma álgebra, siempre puedo tomar f igual vacío. Entonces, particular vacío y tomando e igual vacío y e igual todo el conjunto, entonces los dos están en esta nueva sigma álgebra. Y tengo que ver que es estable o es cerrada con respecto a complementos y con respecto a ¿cómo se llama? A uniones numerables, ¿cierto? Ok, entonces fácil ver que vacío y omega están en B barra, pues ya estaban en beta, ¿cierto? Y entonces la definición de beta barra basta tomar, como decía, E igual vacío y omega y F igual vacío. Entonces ahí los tengo. Y estabilidad con respecto a uniones numerables. También, porque yo tomo una familia, ¿sí? Si yo tomo una familia de E sub n, unión Fn, ¿cierto? De n en n, subconjunto de beta barra, ¿sí?
Entonces, yo sé que estos tipos están en beta, y yo sé que estos tipos son subconjuntos de una familia n sub n con medida de n sub n igual 0. ¿Cierto? Ok, entonces, si yo tomo la unión de estos, ¿cierto? Esto es igual a la unión de estos, ¿cierto? Y este está en beta, porque yo sé que beta es sigma álgebra. Yo sé que beta es sigma álgebra. Y por otro lado, este que está aquí, cada uno de estos está metido en, como decía acá, está metido en un n sub n, y entonces yo tengo que, claro, la medida de la unión de L en n de los n sub n es 0, por aditividad o subaditividad, si ustedes quieren. Esto es igual a la suma, perdón, no, es subaditividad, porque esto se pueden traslapar. Entonces esto por subaditividad es menor o igual que la suma de la medida de los n sub n, pero esto es 0, ¿cierto? Y entonces esto es 0, y entonces este tipo, que yo no sé dónde está, o sea, es un tipo que está en las partes, pero no tiene por qué estar en beta, está contenido en uno que sí está en beta, y que es de medida nula. Así que este tipo está en beta, barra. ¿Sí? Entonces, si uno llama esto n, entonces este tipo es un conjunto de n que está en beta, y la medida de n es 0. Por lo tanto, llamémosle esto, no sé, A. Entonces A está en beta barra, y esta cosa es cerrada con respecto a uniones numerables. ¿Sí? Entonces lo más difícil es la complementación, ¿sí? Estabilidad o ser cerrado con respecto a complemento. Entonces voy a tomar E unión, bueno, E unión F en beta barra, y quiero ver que su complemento está en beta barra. ¿Ya? Entonces, como ahí dice Folland, dice, eh, basta con, o digámoslo así, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que bueno, eh, este, es, este, es, este, es, este está en beta, y este es un conjunto de un n que está en beta nulo, ¿cierto? Por definición, eso es estar en beta. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que E y N son disjuntos. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Cambiando esto es posible cambiando F por F menos E, y N por N menos E. Entonces, como este y este están en la sigma álgebra, y yo sé que la sigma álgebra es estable por complemento, ¿cierto? Entonces, este está en beta, ¿cierto? Este está en beta, este está en beta, este está en beta, entonces la diferencia está en beta. Y como este subconjunto de n es nulo también, ¿cierto? Como este está contenido en n y n es nulo, este es nulo. Y bueno, basta ver que esto es posible porque E unión F es lo mismo que E unión F menos E, porque todo lo que le saqué al F ya estaba en E. Así que estos dos conjuntos son iguales. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve? Sí. Ya, y ahora aquí es donde viene el truco. Entonces, voy a asumir entonces de ahora en adelante que E y N son disjuntos. Entonces, el monito, ¿sí? Entonces,
con esta observación, ¿sí? Voy a hacer un esquema, ¿cierto? Aquí va a estar E, y por acá va a estar N. Por aquí adentro, una cosa rara va a ser F. ¿Sí? Entonces, E unión F, ¿sí? ¿Qué es E unión F? E unión F es lo mismo que E unión N, ¿ya? Ahí me pasé, ¿cierto? Ahí me pasé 3 pueblos porque estoy considerando todo esto que está aquí, que no tengo por qué considerarlo, ¿cierto? Entonces tomo E unión F, E unión N, y eso lo intersecto, quiero sacar este N, no me gusta tanto, si estoy considerando cosas que en principio no estaban. Entonces voy a intersectarlo con N complemento. Entonces le saco lo que, en el fondo le saco lo que agregué, ¿sí? Pero estoy en deuda porque me falta F, ¿sí? Entonces lo agrego. Creo que da, ¿no? Porque este que está aquí, E unión N, sería esto, ¿cierto? Y N complemento, aquí dibujo de nuevo E, y N complemento es todo esto, unión esto que estaba aquí adentro, ¿sí? Entonces cuando lo intersecto los dos, tengo a E, ¿cierto? Porque este inter este me da E, lo tengo, ¿sí? Y este inter N complemento mata a N y le agrego F. ¿Está bien? Aquí es importante que sean disjuntos y que F esté incluido en N. ¿Sí? Ya, pues, y ahora complemento. Tomo complemento. ¿Ya? Entonces, E unión F complemento es E unión N complemento, unión N complemento, unión F complemento. Y aplico ley de Morgan. Entonces me queda E complemento, inter N complemento, unión N inter F complemento. ¿Sí? Y esto es igual a E complemento inter N complemento, unión N menos F. ¿Sí? Pero E y N están en la sigma álgebra. Por lo tanto, E complemento y N complemento están en la sigma álgebra, y la intersección de los tipos que están en la sigma álgebra está en la sigma álgebra, así que este tipo está en beta. ¿Sí? Y por otro lado, este es su conjunto de N, y N era nulo, así que este también es su conjunto de un tipo nulo. ¿Sí? Entonces este es su conjunto de N y la medida de N es 0. Por lo tanto, el complemento se escribe como un tipo que está en la sigma álgebra, unión, un subconjunto de un nulo. Entonces, está en beta barra. Por lo tanto, unión F complemento está en beta barra. ¿Sí? Y por lo tanto es sigma álgebra. ¿Sí? Luego, beta barra es sigma álgebra. ¿Preguntas? Ya, entonces tenemos preguntas, ¿sí? ¿Comentarios? Todo bien, todo bien. Estos truquitos de teoría de conjunto son Sí, clásicos. sí, sí, sí. Ya, entonces vimos que era sigma álgebra, algo más dice esto, claro. Y dice, eh, y existe una extensión, una medida que extiende a mu, como función, ¿cierto? Una medida, una función. Entonces la extiende como función y es la única que la extiende, que es completa. Ok, entonces ahora veamos la extensión.
Entonces la extensión es la siguiente. Vamos a definir, entonces para E unión F en beta barra, definimos mu barra de E unión F como mu de E nomás. Porque yo sé que F está dentro de un nulo, así que poco aporta. Entonces esto está bien definido. Puesto que si E unión F es igual a E' unión F', ¿cierto? Si yo tengo dos formas de escribir ese conjunto, no sé, por decir algo, le paso un punto de este para allá, por decir algo. Entonces, mu barra de E unión F es lo mismo que mu de E, por definición, ¿cierto? Y como E es subconjunto de E unión F, en particular es subconjunto de E' unión F', ¿cierto? Ujú, claro. Eh, claro, claro, esto es menor o igual, esto es menor o igual que, ¿cuál es el paso aquí que quiero hacer? Mm. Claro, yo no tengo derecho a poner esto. Mm. ¿Cómo esto? Ujujú. Eh, claro, medida de E unión F es por definición Pero F. eh, estos F están contenidos en nulos distintos, ¿no? Sí, pues, sí. Aunque, claro, eso puede ser, ¿ah? Eh, claro, a ver. Claro, hay que colar Mm. claro, y esto es igual a eh, mu de E unión N, donde bueno, este está incluido en N, este está incluido en N'. Mm, ya. Y este es igual a de E unión N. Y este es menor o igual que mu de E. Claro, ahí está. Ya, entonces, ya, recapitulemos. Entonces, quiero probar que da lo mismo cuál de los dos yo tome, ¿cierto? Entonces, claro, es importante usar la definición, porque yo no tengo permiso de evaluar mu en algo que no esté en beta. Eso nunca, eso no existe, y ni nunca va a existir, digamos. En mu barra sí puedo evaluar lo f, pero en mu no. Entonces, considero dos formas de escribir E unión F, ¿sí? Y me doy cuenta que como E es su conjunto de E unión F,
y E unión F es lo mismo que E' unión F', y como F' está contenido en N', entonces aquí hay un pequeño pasito intermedio, ¿cierto? Esto es lo mismo, esto es su conjunto de hecho, esto es igual. Chuta, me equivoqué, no quiero. Claro. Claro, esto es igual a E' unión F', y como F' está incluido en N', me queda N'E' unión N'. Eso sí. Entonces, cuando yo aplico la definición de mu barra, ¿cierto? Me queda mu de E, eso está bien definido, ¿cierto? Y usando esta cadena de inclusiones y usando su aditividad, entonces tengo que, esto es lo mismo que mu de E' unión N', uso su aditividad otra vez y aplico de que N' es nulo. Y por definición de mu barra, es exactamente mu barra de E' unión F'. Y entonces concluyo de que mu barra de E unión F es menor o igual que mu barra de E' unión F', y el argumento es simétrico. En el sentido que puedo intercambiar E por E' y F por F' y N', etc. Entonces llego a la igualdad. ¿Sí? Ok, entonces está bien definido. Esto también está bien definido y es completa. Es completa, ¿porque es completa? Porque si yo tomo cualquier... Claro, porque es completa, ¿cierto? Si yo tomo sea, es completa. ¿Cierto? Si yo tomo F, subconjunto de omega, tal que F está incluido en N con mu barra de N igual 0, ¿cierto? Quiero ver que mu barra sea completa. Entonces yo quiero probar de que F está en B barra, ¿cierto? ¿Y por qué F está en B barra? Porque... porque F está en B barra. Tengo que ser capaz de escribir F como alguien que... Bueno, siempre F se puede escribir como F unión vacío, ¿no? O sea, F es igual a vacío unión F. Y este subconjunto de N con... Claro, este está en beta. Y entonces este por definición es lo mismo que mu solito, que ese yo sé que está en la sigma álgebra original, ¿cierto? Entonces, claro, con mu de n igual 0, y vacío está en beta, entonces este gallo está en beta barra. ¿Sí? Por lo tanto, todo elemento de las partes de omega que está incluido en un mu barra nulo está en la sigma álgebra. Entonces, completo. Y finalmente queda la unicidad, o sea, que no hay otra medida que extienda, digamos, como que la extiendo por densidad, entre comillas. ¿Sí? Entonces, si hay otra, entonces si nu es otra medida completa que extiende a mu en beta barra, ¿cierto? Veamos, entonces te queda nu de E unión F, ¿cierto? Con en la sigma álgebra original y subconjunto de un n con mu de n igual 0, es el que define la sigma álgebra, ¿cierto? La nueva sigma álgebra beta. Esto es menor o igual que nu de E, ¿cierto? Más nu de F.
porque ya sé que este está en la sigma álgebra, así que tengo permiso de evaluarlo. La sigma álgebra nueva, en beta barra, ¿cierto? Pero este está en beta. Este está en beta. Así es que es igual a... esto es igual a mu de E, ¿cierto? Y este está incluido en N, ¿cierto? Está incluido en N. Está incluido en N. A ver, ¿qué estoy haciendo? Quiero que sea 0 ese. Claro, claro. A ver, antes de eso. Claro, entonces esto es menor o igual que mu de E más mu de N. Mu de N, ¿cierto? Porque es medida. Y este está en beta. Y como nu extiende a beta, entonces, perdón, nu extiende a mu, esto es mu de N y esto es mu de E. ¿Cierto? Entonces esto es igual a mu de E más mu de N, que es 0. Y este, por definición, es mu barra de E unión F. Y después, de nuevo, por simetría, concluye. Entonces son iguales. ¿Sí? Entonces, nuevamente, por simetría, se concluye. ¿Ya? Ya, entonces, aquí aquí voy a ponerlo como una observación, pero creo que, por lo menos a mí me parece muy interesante poder formalizarlo bien. Estoy todavía trabajando en ello, créanme. Vimos que, ¿cierto? Vimos, o no lo vimos en realidad, comentamos, ¿cierto? Que en RD, por lo menos, ¿sí? En RD, los borelianos, beta de RD, están estrictamente contenidos en los Lebesgue medibles. ¿Sí? Estos son los borelianos, ¿cierto? La sigma álgebra generada por lo abierto, y estos son los Lebesgue medibles. Latamente tratado hace una semana, ¿cierto? Ya, entonces, claro, hay conjuntos que son Lebesgue medibles que no son borelianos, ¿sí? Ahora, la medida de Lebesgue, ¿sí? Entonces, considerando la medida de Lebesgue sobre los borelianos, se tiene que, usando este teorema, la completación, o sea, hay una medida que extiende a la medida de Lebesgue en los borelianos, ¿sí? Sobre la sigma álgebra que se completa sobre los borelianos, ¿cierto? Entonces, veamos este teorema así. Veamos este teorema aquí. Entonces, tomo RD, boreliano, medida de Lebesgue. Es un espacio medida, y los borelianos son una sigma álgebra. Y la medida de Lebesgue está definida sobre los borelianos. ¿Sí? Entonces, considero los despreciables con respecto a Lebesgue en en los borelianos, ¿cierto? Y después considero la sigma álgebra extendida, ¿sí? Que va a incluir cosas que no están en los borelianos. Ya, estas son los Lebesgue medibles. ¿Sí? Entonces se puede probar que en la notación del mismo teorema, esto es esto. ¿Okay?
Entonces todo conjunto exótico o extraño que el Lebesgue medible y no es boreliano, tiene medida nula. O sea, que tampoco es tan, o sea, tan bien lejos, ¿eh? Hay una cuestión de cardinalidad entre estos dos conjuntos que los separa estrictamente, pero todo lo que los separa tiene medida nula. El conjunto de Cantor, el conjunto de Cantor tiene media nula, ¿no? Sí, sí. De hecho, Mm, ese conjunto tiene un rol clave en la demostración. yeah. Porque todo subconjunto, claro, el conjunto de Cantor, ese es como el argumento, el conjunto de Cantor es no numerable, tiene cardinal C. Y todo subconjunto del Cantor es Lebesgue medible. ¿Cierto? Porque la medida de Lebesgue ya es completa. ¿Sí? Y todo subconjunto de medida nula tiene medida nula. Entonces, el conjunto de las partes del Cantor, que tiene básicamente la misma cantidad de elementos que las partes de R, ¿sí? Es una cota inferior para el cardinal de los Lebesgue medibles. Mientras que este que está aquí tiene un cardinal estrictamente menor. Tiene un cardinal estrictamente menor. Que usando un argumento de ordinales, es como usando inducción transfinita se puede ver el cardinal de este. Una manera, entre comillas, constructiva de ver cómo son los borelianos. Eso es un argumento que yo, la verdad, va más allá de mis capacidades, entonces tengo que... Vamos a discutirlo, ¿sí? Ok, me atrasé un poco. ¿Más preguntas? O sea, yo encuentro esto muy interesante. ¿Ya? Me encantaría poder tenerlo bien, muy, muy claro, pero hasta el momento no. Sí, y dar con un contraejemplo, o sea, quizás no sencillo, pero que sea pedagógico. O sea, es que el contraejemplo de conjunto que está aquí y no acá, usa el conjunto de Cantor otra vez. Mm, Y claro, como es constructivo, o sea, tú puedes decir que en ese conjunto, pero no se ve mucho, digamos. A mí me gusta más el no, argumento que es de cardinalidad, encuentro interesante. ya, ¿Ya? Pero mucho más elaborado, porque es cómo describo este conjunto versus este. mm, ¿Mm? Bueno, está en Folland, ¿ah? A mí me sorprendió igual, yo pensé que todo esto era como más de Tao, bueno, está en Tao también, pero está en Folland. Pero la parte de ordinal está un poco, no, para mí no es satisfactoria. Entonces fui a Dugunji, no sé si conocen Dugunji, el de el de topología, topología. sí. Ya, y ese es más que suficiente, entonces no encuentro que Eh, meterme. si uno piensa que el Mancras tiene todo, no, el Tucunchi. Ok, vamos con medida exterior. Entonces, definición. Definición, entonces, una medida exterior estrella es una función estrella de las partes de omega en cero infinito, ¿sí? Tal que, o satisfaciendo tres cosas. Primero, la medida exterior del vacío es cero. Ojo, está definida en todos los conjuntos, ¿eh? Una cosa horrible. Ya, es subaditiva, o sea, mu estrella de A es menor o igual que mu estrella de B si A es un conjunto de B. Y es sigma subaditiva, en el sentido que la medida exterior de la unión es menor o igual que la suma de las medidas exteriores. ¿Sí? Eh, ok. Entonces,
esto en el fondo es una extensión o es una... o podemos verlo como, como la medida exterior del EP. La medida exterior del EP está definido para todo conjunto, en RD, ¿cierto? Y se definía como el ínfimo, ¿cierto? De la suma de los volúmenes de los cubos que cubrían al conjunto, ¿cierto? Entonces yo cubría el conjunto por una familia numerable de cubos, ¿cierto? Yo calculaba la suma de los volúmenes de esos cubos y tomaba el ínfimo sobre todos los posibles cubrimientos así considerados, y eso definía la medida exterior del Lebesgue, ¿cierto? Bueno, la medida exterior del Lebesgue es un ejemplo de medida exterior, porque cumplía todas estas tres propiedades también. ¿Sí? Y entonces, lo que dice ahí Folland, que está muy en sintonía con lo que dice Tao, es que las medidas exteriores son comúnmente definidas sobre un conjunto elemental, ¿cierto? Que fue con lo que partimos toda esta parte de la materia, ¿cierto? Con los volúmenes sobre conjuntos justamente elementales, ¿cierto? Uniones de cubos, uniones infinitas de cubos, y después extenderla a través de esta estrategia de cubrimiento, y tomar el ínfimo, la más económica de los cubrimientos, ¿sí? Y entonces ese es el propósito de la siguiente propiedad. Entonces, sea E, subconjunto de las partes de omega, cualquiera, o arbitrario, digamos, digámoslo así, los conjuntos elementales, ¿cierto? Y sea un ρ, una función definida sobre este conjunto elemental en cero infinito, tal que vacío está en E, o tales que, en realidad me refiero a la familia esta de elementales y la función ρ, que sería, digamos así, el volumen de los cubos, ¿sí? Tales que el vacío está en E, todo el conjunto está en E, y ρ mide como cero al vacío. Entonces, para A cualquiera, definimos mu estrella de A como el ínfimo de la suma de n en n de los ρ de en, tal que cada en está en E, y A es un conjunto de la unión de los en. Exactamente como se definimos la medida exterior del EP, tomando a E como los elementales y a ρ como el volumen de los cubos, ¿sí? Entonces, mu estrella es medida exterior. ¿Ok? Creo que esta me la voy a saltar, pero podemos garabatear un poquito. Quiero probar que se cumplen estas tres propiedades, ¿cierto? Esa es la definición de medida exterior. Entonces, estas dos primeras son fáciles, porque yo sé que vacío está en el conjunto E. Entonces, como vacío está en el conjunto E, y vacío mide cero, ¿sí? El ínfimo de mu estrella de vacío va a ser cero, ¿cierto? Ok. Y la monotonía viene de la definición de la medida exterior, porque cubrimiento cubrimiento de B es cubrimiento de A. Por lo tanto, en rigor tengo más cubrimientos de A que cubrimientos de B. Y como tengo más cubrimientos de A, el ínfimo se achica, porque tengo más de dónde elegir. Así que la monotonía también es fácil.
Y esta acude a nuestra ayuda un viejo amigo que es el truco de epsilon partido por 2n. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es decir, bueno, tomo, los a sub n son cualquiera, son subconjuntos de omega, ya están en las partes de omega. Entonces, para cada uno de ellos voy a considerar su medida exterior, que es un ínfimo, está acotada por debajo, salvo epsilon partido por 2 para cada a n en esta suma, ¿cierto? ¿Cierto? El mu estrella de a sub n es un ínfimo, ¿cierto? Pero pagando un precio epsilon, puedo acotarlo por debajo. Entonces este que está aquí es mayor o igual que la medida exterior de la unión de un cubrimiento, no le voy a poner n, voy a ponerle j en n, de ENJ, menos epsilon partido por 2 a la n, donde este cubra a n. ¿Sí? Y por supuesto que un cubrimiento de la unión es la unión de todos estos tipos que están aquí. La unión en J de todo esto. ¿Cierto? Así es que voy a elegir a ese como mi cubrimiento para definir, para acotar por arriba este, porque este es el ínfimo sobre todos los cubrimientos de la unión. Y ahí hago aparecer este a la derecha, digamos. Ya hemos usado este truco varias veces. ¿Ya? Así es que es fácil. O sea, ya lo hicimos en el fondo. Ya lo hicimos para la medida exterior del LP. ¿Ya? Y dada que la definición es idéntica aquí. Copy-paste. Copy-paste, exactamente. Chuta, otra cosa. Ya, entonces voy a llegar, creo que llego a Karategori. Entonces, teorema Karategori. Entonces, voy a partir con una definición. Entonces, sea mu estrella una medida exterior. ¿Ya? La medida exterior está lo único que necesito para una medida exterior es omega. Es una función definida sobre las partes de omega. No hay nada más. No hay sigma, álgebra, nada. ¿Sí? Entonces, decimos que A, subconjunto de omega, es mu estrella medible. Es mu estrella medible. Si para todo E subconjunto de omega se tiene que mu estrella de E es igual a mu estrella de E inter A más mu estrella de E menos A. ¿Sí? A mí, yo me acuerdo cuando yo no entendía para nada esta definición, creo que aprobé el curso y no, es muy feo que diga esto, pero no lo entendía. Pero ahora, ¿cómo lo puedo hacer entender? ¿Ya? O cómo, haciendo el link con lo que vimos antes, digamos, con medida de LB. ¿Qué es lo que decía Tao? Tao decía, mira, los que son medibles se portan bien con... miden bien uniones disjuntas, en el fondo. ¿Sí? O sea, el conjunto puede ser muy enmarañado, ¿cierto? Pero si es suficientemente regular, entonces se porta bien con la aditividad, es aditivo, cumple la propiedad de aditividad, que es justamente lo que estoy diciendo aquí. Entonces esto no es una propiedad sobre E, es una propiedad sobre A, porque esto se tiene que cumplir para todo E. Entonces esto dice que el conjunto A no es tan intrincado, no es tan fractal, como dice Tao, ¿sí? Porque se porta bien contra todos, en el fondo. ¿Sí? Cumple la propiedad, hace valer la propiedad de aditividad contra todos los elementos de omega, los subconjuntos de omega. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para cualquier conjunto, A y su complemento permiten usar la propiedad de aditividad. Ese es en el fondo ser mu medible. ¿Sí? Entonces aquí lo único que tengo es omega y mu estrella, que es una función definida sobre las partes de omega. Ya, entonces, bueno, y ahí está, bueno, el apellido aquí mu estrella medible, ¿cierto? Entonces, fíjense que
mu estrella es subaditiva. Entonces aquí una observación. Entonces siempre mu estrella de E es menor o igual que mu estrella de E inter A más mu estrella de E menos A, por su aditividad. Subaditividad, ¿cierto? Por lo tanto, para ver que un conjunto A sea mu estrella medible, basta ver, entonces luego A es mu estrella medible si mu estrella de E es más grande que mu estrella de E inter A más mu estrella de E menos A, ¿cierto? Porque la otra se tiene gratis. Y más aún, si E tiene medida exterior infinita, esta desigualdad se cumple trivialmente también. Por lo tanto, me basta verlo para todo E con mu estrella de E finita. ¿Sí? Esa es una observación. ¿Ok? Y ahora, no llegué, pero por lo menos queda denunciado el teorema de Karateodori. Entonces, digamos que si mu estrella es una medida exterior definida sobre las partes de omega, ¿cierto? Entonces, el conjunto llamémosle beta, de los mu medibles, mu estrella medibles, es una sigma álgebra. Y la restricción de mu estrella a beta es una medida. ¿Cierto? Es decir, cumple la propiedad de sigma aditividad. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno parte, como yo, o por lo menos yo partí mi curso de medida, definición de sigma álgebra, después sobre la sigma álgebra defino una medida y pronto, y ejemplos, ¿cierto? Ya, entonces aquí lo hacemos un poco al revés. Entonces, en el fondo, tomando en cuenta esta propiedad que está aquí, ¿cómo lo hicimos aquí? Dijimos, veámoslo en RD primero. Veámoslo en el espacio euclidiano. Entonces, yo sé medir con regla cuál es el volumen de un cubo, ¿cierto? El lado por lado por lado, ¿cierto? Sobre ese, pero a mí me gustaría medir cosas más complejas. Entonces yo definí me gustaría tener una medida sobre cosas más complejas, pero que extienda a esto que yo sé hacer a mano, ¿cierto? Y entonces me paso bastante. Y entonces yo soy capaz de, con esta definición, medir cualquier cosa, ¿sí? En el sentido de medida exterior, ¿sí? Cumpliendo estas tres propiedades básicas, ¿cierto? Monotonía y subaditividad. Pero a mí me interesa la propiedad de aditividad, es decir, que esto se cumple con igualdad cuando los conjuntos son disjuntos, ¿sí? Esto en principio no lo cumple, ¿sí? Entonces a mí me gustaría poder, o sea, parto de un conjunto básico, ¿sí? Me voy al chancho y defino una regla para todos los conjuntos, hasta los que no puedo ni ver, ¿sí? Los que no puedo construir, los que no puedo ni imaginar, ¿cierto? Me fui al chancho, entonces ahora quiero aterrizar un poco y quiero restringir los conjuntos donde esto que extiende a esta forma de medir básica, restringir los conjuntos que se portan bien con unión disjunta. Ese es como el mapa. Y eso es lo que me responde el teorema Karategori. Eso es lo que me dice el teorema Karategori.
O sea, el conjunto de los mu medibles, los que se portan bien, ¿cierto? En el sentido de la medición disjunta, si ustedes lo quieren decir, pensar así, es una sigma álgebra, y entonces esa medida exterior, ¿sí? Pasa a ser una medida. ¿Ya? Ok. No alcancé. Me quedan 3 minutos. Prefiero parar, estoy un poco cansado. ¿Preguntas? Sí. ¿Es una medida o alcanza a ser una medida completa? Uf, buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Es que sería bueno que fuera completa. Claro, no hay que completar. A ver. Los nulos son. eh, claro, a ver, ¿qué me gustaría, cierto? Yo sé ya. Entonces, el teorema dice que esto es una sigma álgebra. Lo medimos. Entonces, a mí me gustaría saber. Entonces, yo digo, sea F, su conjunto de omega nomás, tal que F es su conjunto de n y, bueno, con n en beta, o mejor dicho, con n mu estrella medible, ¿cierto? Entonces me gustaría probar de que F es mu estrella medible, y ahí pruebo que es completo, ¿cierto? Ya, y entonces hagamos el test, pues. Entonces yo voy a calcular mu estrella de E, ¿ya? Yo quiero probar que eso es igual a mu estrella de E inter F más mu estrella de E menos F. Y de hecho, como dije antes, me basta probar esa desigualdad. Mm. Ahora, esto que está aquí, esto no lo sé, me gustaría saberlo. Ahora, este que está aquí es menor o igual, entonces esto lo borro, ¿ya? Este que está aquí es menor o igual que mu de E inter n, ¿cierto? Muestra ya mide cualquier cosa, así que yo me puedo mover libremente por muestra. Y este es menor o igual que mu estrella de E, ¿cierto? Porque E menos F es su conjunto de E, y mu estrella es monótona. Y este es menor o igual que mu estrella de N. Y ahí se acabó, porque N es mu medible nulo. Entonces este es 0, y ahí llegué a esa desigualdad. Entonces es completa. ¿Sí? No veo errores en el argumento. Creo que sí. Sí, está bien. ¿Cuál de todos? Medidas. Este está, bueno, pueden buscarlo en Foland. El teorema, si quieren verlo. Teorema. Teorema 1.11. Este
el teorema 1.11 de Freud. Bien. Ahí lo hagamos más o menos rápido en la próxima semana. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo estoy aquí.